Buenos días. Esta es la clase número 4 del módulo 7 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos modelos matemáticos para aplicación a infusión continua y que servirán como base para el cálculo de constantes farmacocinéticas de drogas. La infusión continua es un proceso que se puede llevar de diferentes maneras, como vemos en estos esquemas. Es común que en trabajos de investigación, por ejemplo con animales, ya sea bajo estado de anestesia o sin ella, necesiten el aporte de una sustancia de una manera constante. Para ello podemos tener colocado un catéter que está conectado al animal en alguna posición y una solución, por ejemplo en este caso que contiene glucosa, es inyectada a través de una bomba que permite mantener un flujo hacia el animal de manera constante. Esto se puede llevar de varias maneras, colocando un catéter que esté inserto, por ejemplo, debajo del cuero del animal, llegando al espacio subcutáneo, o bien el catéter puede estar inserto a través de una cirugía sencilla de cateterismo, en el cual colocamos el catéter dentro de un vaso sanguíneo, habitualmente en sentido del flujo. De esta manera, la solución es infundida a través de una bomba y cae dentro del sistema circulatorio. Otros recursos experimentales que se cuentan son lo que se conocen como bombas osmóticas. Las bombas osmóticas son recipientes que tienen una parte externa rígida y una parte interna que es porosa. Esta parte rígida a su vez es permeable al agua y el compartimiento entre el sector rígido y el sector poroso, representado por la zona gris, contiene una molécula con una alta presión oncótica, de tal manera de que al colocar este sistema en un medio donde existe agua, el agua va a tender a meterse dentro del compartimento gris. Como la barrera interna es flexible, no porosa como dije originalmente, sino que es flexible y esta es porosa, el agua ingresa, aumenta el volumen de este compartimento y desplaza la pared flexible hacia el interior. Al desplazar la pared flexible hacia el interior, la solución que está contenida dentro de ese compartimento es impulsada hacia el exterior, produciendo un proceso de infusión similar al de las bombas. La ventaja de estas bombas osmóticas es que se pueden implantar en algún lugar dentro del animal a través de una cirugía relativamente sencilla y permite infundir durante un tiempo determinado, de acuerdo al modelo de bomba, una solución dentro del animal, prescindiendo del uso de dispositivos externos y no afectando de esta manera de ninguna manera el comportamiento y el estado del animal. Así acá resumimos las diferentes formas más comunes, no quiere decir que son las únicas, a través de las cuales podemos realizar una infusión continua. Como dijimos, las bombas osmóticas son capaces de infundir una solución que se contiene en su interior y no requieren dispositivos externos a un animal. Las bombas peristálticas son dispositivos externos habitualmente que tienen un sistema de rodillos que comprime el catéter, produciendo movimientos peristálticos que permiten extraer una solución de un recipiente e impulsarla hacia el sitio que deseamos. En algunos casos tenemos lo que se conocen bombas pistón, en los cuales en lugar de tener un sistema que produce un movimiento peristáltico a través de rodillos, tenemos un sistema que utiliza una jeringa, la cual a través de una fuerza y un desplazamiento constante va produciendo un flujo. La ventaja de estas bombas respecto a esta es que acá el volumen puede ir siendo repuesto para seguir infundiendo durante un tiempo, en cambio las bombas contienen un volumen las bombas a pistón tienen un volumen que es constante y por lo tanto en algún momento se debe parar brevemente la infusión para reemplazar la jeringa o recargar la bomba. Un mecanismo mucho más sencillo es a través de la gravedad, lo que se conoce por goteo, un recipiente que contiene la solución, a través de un catéter se llega al sitio de infusión y esto a través de sistemas extremadamente sencillos que presionan sobre el catéter permiten regular el flujo al valor deseado.
El problema que enfrentamos normalmente en un laboratorio es fijar los flujos de líquido que salen de cada una de las bombas para que la cantidad de sustancia que ingresa al sistema que estamos estudiando, sea un animal o un sistema in vitro, sea la que deseamos. Para esto es que se desarrollan modelos para la infusión continua. Nosotros desarrollaremos un modelo sencillo en el cual, en este caso, consideramos que el compartimiento es la sangre y tenemos una sustancia A que se encuentra en ese compartimiento. Esta sustancia A puede ser extraída del compartimento por diferentes procesos biológicos y eso va a tener una constante de velocidad que vamos a llamar KE. Y a su vez es infundida a partir de una de las bombas con una velocidad, una constante de velocidad que llamamos KI. Acá vemos una foto real de un proceso de infusión en la cual tenemos un animal en sus condiciones de vida, sobre una cama de viruta con alimento y el agua que no se ve, y tiene un catéter colocado de manera subcutánea. El animal se puede mover libremente sin ningún problema y a través de este catéter inyectamos la sustancia a la velocidad deseada. Antes de pasar al desarrollo del modelo, vamos a definir y dejar claro el concepto de volumen de distribución de una sustancia. Para entender esto, veamos un sencillo ejemplo. Supongamos que tenemos una masa de una sustancia que consideramos 9 gramos y que lo hemos representado por 9 círculos. Si colocamos estos 9 gramos de sustancia dentro de un recipiente que contiene un líquido, supongamos que es agua, esta sustancia, supongamos que es soluble, se puede disolver. Pero si dentro del sistema tenemos algún dispositivo o parte del sistema que es capaz de fijar la sustancia de manera insoluble, de los 9 círculos que colocamos, por ejemplo, supongamos que solo 5 nos han quedado disueltos. Si hiciéramos el cálculo y hiciéramos la medición, probablemente, estos son valores simplemente para entender el concepto, supongamos que a través de una técnica determinamos la concentración de la sustancia en este compartimiento y nos dio el valor de 2,25 gramos por litro. Como sabemos que la concentración de una sustancia se define como la masa de sustancia disuelta sobre el volumen, si de acá despejamos volumen, nos quedaría masa sobre concentración. Como sabemos que la masa que hemos colocado es 9 gramos y que la concentración son 2,25 gramos por litro, esto nos da un volumen de 4 litros. Y esto es lo que llamaríamos el volumen de distribución, es el volumen en que se ha distribuido. Pero en el cálculo de volumen de distribución hay que notar que va la masa total y no solo la masa disuelta que se encuentra. Por lo tanto, este volumen de distribución, como veremos a continuación, nos va a indicar ciertos comportamientos de la sustancia. En general, cuando el volumen de distribución calculado es más grande que el volumen real, eso nos está indicando que la sustancia se encuentra insoluble o fijada a alguna parte del sistema. Mientras que si el volumen es más pequeño, está ocurriendo lo contrario. Veamos entonces el desarrollo que haremos de un modelo matemático para poder afrontar la infusión continua de una manera que nos resulte apropiado y sencillo. Entonces, nuestro modelo está representado de esta manera. Supongamos que este compartimiento le pusimos sangre, pero podría ser cualquier compartimiento. Acá hay una sustancia. Dentro de este compartimento va a haber una determinada cantidad de la sustancia. Y a esa sustancia la aportamos a través de una bomba con una constante de velocidad que llamamos KI y es extraída a través de una constante que llamamos un proceso que tiene una constante que llamamos KE. Esta sustancia irá variando a lo largo del tiempo y podemos plantear una ecuación diferencial que vemos acá. La variación de la sustancia A lo largo del tiempo va a depender de este proceso que podemos plantear de esta manera, que dependa de la sustancia A elevado a un orden determinado multiplicado por la constante de velocidad. Este término es positivo porque aporta sustancia. Cuanto más venga de la sustancia a partir de este proceso,
esta concentración va a tender a subir y por eso este término tiene que ser positivo. En cambio, el proceso de extracción, cuando la sustancia sale, la concentración tiende a bajar y por eso la derivada de A respecto al tiempo, respecto a este término, va a ser negativo, que lo vamos a expresar como una constante K multiplicado por la concentración elevado a su orden. Acá haremos algunas suposiciones. Como esto es aportado por una bomba, va a ser independiente para nosotros de qué cantidad de la sustancia haya dentro del compartimento. Por lo tanto, si suponemos que el proceso de ingreso es independiente, quiere decir que este orden sería 0. Por lo tanto, si este orden es 0, todo este término nos va a quedar A a la 0, que es 1. Y por lo tanto, acá nos quedaría que la derivada de A respecto al tiempo es KI multiplicado por 1. También vamos a suponer que el proceso de extracción depende directamente de la concentración de A, es decir, es de orden 1. Por lo tanto, la ecuación diferencial nos quedaría escrita de esta manera. Entonces queda claro que esta ecuación diferencial tiene varios supuestos. En primer lugar, la infusión no depende de cuánta sustancia hay, y en segundo lugar, la extracción depende de manera lineal de la concentración, es decir, que a más concentración se excretará más y a menos, menos, que es un comportamiento habitual dentro de los sistemas biológicos. Para resolverlo, vamos a utilizar las transformadas de Laplace. Vamos a recordar brevemente cómo era este proceso. La transformada de Laplace consiste en transformar nuestra ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Para ello debemos elegir la función que tenemos acá y ver su transformada. Veamos la primera parte. Tomamos este valor, que correspondería en la tabla a la ecuación número 4, que veámosla acá. Nos dice que si nosotros en nuestra ecuación tenemos la derivada de Q respecto de t, en este caso es A, derivada de Q respecto de t, su transformada va a ser el factor multiplicada por la transformada de Q menos el valor que tiene la variable a tiempo cero. Por ello, acá nos quedaría S por la transformada de A menos la concentración, la cantidad, en este caso, de A tiempo cero. Veamos el segundo término, que es KI. KI corresponde a el renglón número 2, que acá hemos ampliado. Si en nuestra ecuación aparece K, que es como tenemos acá, su transformada es K sobre S. Por eso, a este término, que es K sobre I, lo transformamos en KI sobre S. Y ahora nos queda el término que está restando. El término que está restando es una constante por la variable que estamos estudiando, que corresponde, como vemos acá, a la ecuación número 8, donde aparece una constante por una función, que la ampliamos. Cuando tenemos en nuestra ecuación una constante por una función, su transformada es la constante por la transformada de la función. Por eso, acá, como teníamos KE por A, esto nos va a quedar KE por la transformada de A. Entonces, acá hemos hecho la transformación de nuestra ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Ahora recordemos lo que tenemos que hacer, es tratar de despejar la transformada de A. Para esto lo que vamos a hacer, todo este término que tiene transformada de A, lo transportamos hacia la izquierda y vamos a considerar que esta sustancia no es una sustancia habitual dentro de nuestro organismo, por lo tanto la concentración a tiempo cero va a ser 0. Por lo tanto, cuando pasemos esto hacia la izquierda, nos va a quedar S por la transformada de A más KE por la transformada de A. Si sacamos factor común, transformada de A, nos queda transformada de A por S más KE. Y del otro lado nos queda KI sobre S. Finalmente, este factor que se encuentra a la izquierda lo pasamos dividiendo, obteniendo esta expresión que resultó de trabajar algebraicamente sobre esta expresión. Ahora, siguiendo con el mecanismo de transformación, vamos a hacer la antitransformada. Una vez que llegamos a obtener la transformada de nuestra función de manera aislada, lo que hacemos es el proceso inverso. Nos paramos sobre la columna de transformadas y decimos, bueno, lo que tenemos acá es una constante sobre S más S por KE, que corresponde a la línea 10 que tenemos ampliado acá. En nuestro caso, KI sería A, vamos a hacer así, y KE sería A chica. Por lo tanto, ahora para construir nuestra función venimos en sentido contrario. Nos dice que si esta
era la expresión de nuestra transformada, nuestra función va a ser A grande sobre A chica, es decir, KI sobre KE, por 1 menos E, que es lo que pusimos acá, elevado a la A chica, que A chica, como hemos visto, es KE, elevado a la menos KE por T. Y la antitransformada de A, obviamente, es A. Entonces acá hemos llegado a resolver nuestra ecuación diferencial, donde expresamos de manera explícita la cantidad de la sustancia A en función del tiempo. Si dividimos ambos miembros por el volumen de distribución, cuando A lo dividamos por el volumen de distribución nos queda concentración y acá nos aparece volumen de distribución. Y esta sería la ecuación matemática que nos permite trabajar en una infusión continua donde tenemos la concentración de la sustancia en el compartimento que estamos estudiando, la constante de velocidad del proceso de infusión, la constante de velocidad del proceso de excreción, el volumen de distribución. Esta expresión matemática tiene una ecuación, una gráfica que es una hipérbola que se ajusta a un valor máximo asintótico. Veamos algunas aplicaciones. En esta ecuación que tenemos, es habitual que sea de interés conocer cuánto vale esa concentración máxima. Esta es la expresión que acabamos de deducir. La concentración máxima se va a alcanzar cuando el tiempo tiende a infinito. Por lo tanto, si calculamos el límite de la concentración para el tiempo tendiendo a infinito, aplicaríamos el límite a toda esta expresión. Aplicar el límite a esta expresión implica reemplazar infinito dentro de esta expresión. Cuando reemplacemos infinito acá en el tiempo, E a la menos infinito es 0. Por lo tanto, es 0. Entonces, por lo tanto, este término se va a anular. Al anularse este término, nos va a quedar que la concentración a tiempo infinito es KI sobre KE por el volumen de distribución. Esta expresión tiene una lógica que debemos analizar. La concentración que alcancemos como máximo en nuestro proceso de infusión puede ser más grande o más chica y depende de la velocidad del proceso de infusión, la velocidad de la excreción y el volumen de distribución. Analicemos cada una de ellas. Es lógico razonar que cuanto mayor sea la velocidad a la que infundimos la sustancia, más alta sea la concentración. Por eso, la KI es directamente proporcional a la concentración. El proceso de excreción es un proceso que elimina sustancia, por lo tanto es razonable pensar que cuanto más grande sea el proceso de excreción, más chica será la concentración a la que asintóticamente tenderemos. Por ello, la constante KE de excreción es inversamente proporcional a esa concentración. Y el volumen de distribución es inverso, que como dijimos hoy, cuanto este volumen de distribución es más grande, nos está indicando una concentración más pequeña, como vimos anteriormente. Esta es la gráfica que obtenemos y esta es la concentración a la que vamos a atender. Estos son los parámetros que habitualmente nos interesan conocer en este tipo de trabajo. Otro parámetro importante es lo que conocemos como tiempo de vida media. Esta es la ecuación que hemos visto de concentración en función del tiempo cuando hacemos una infusión continua a una velocidad constante, con un proceso de excreción de orden 1, que responde a esta ecuación. Ya vimos cuáles son la dependencia de los parámetros de la concentración asintótica. Esta concentración asintótica se puede alcanzar en más o menos tiempo y es uno de los problemas de la infusión continua. Por lo tanto, para tener una idea de cuánto tiempo va a demorar en alcanzar la infusión continua, muchas veces nos planteamos, tomamos la concentración asintótica a la mitad e interpolamos con la gráfica y a esto llamamos tiempo de vida medio, que sería el tiempo necesario para que la concentración alcance la mitad de la máxima. Si este tiempo es muy grande, ya nos está indicando que nos llevará mucho más tiempo aún alcanzar la máxima. Entonces ese tiempo tiene una expresión matemática que deduciremos a continuación. Si en nuestra expresión consideramos que esta concentración es la mitad de la concentración máxima, podemos reemplazar en la expresión y acá tendremos en lugar de concentración, concentración infinito sobre 2.
KI sobre KE por BD, como vimos anteriormente, es concentración infinita, por lo tanto, nuestra expresión, en lugar de poner KI sobre KE por BD, podríamos poner concentración infinita. Así nuestra expresión se transformó en esta, más sencilla, que incluye la concentración asintótica. Como la concentración a tiempo infinito está multiplicando ambos términos, lo podemos eliminar obteniendo esta ecuación que es bastante más sencilla. Si ahora despejamos, pasamos el término exponencial que está restando hacia la derecha y el 1 medio restando, llegamos a esta expresión. Y si aplicamos propiedades del logaritmo, nos quedaría menos KE por el tiempo de vida medio, que es el exponente, multiplicado por el logaritmo de la base, y acá tenemos 1 medio, si aplicamos logaritmo, nos queda el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. El logaritmo de E vale 1 y el logaritmo de 1 vale 0. Por lo tanto, esta expresión se transforma en menos KE por el tiempo de vida medio igual a menos el logaritmo de 2. Simplificando los signos menos y pasando KE dividiendo, obtenemos que el tiempo de vida medio es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante de eliminación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más grande sea la constante de eliminación, más chico será el tiempo o más corto será el tiempo para alcanzar la mitad de la concentración máxima y por lo tanto este valor. Y contrariamente, cuanto menor sea esta constante de eliminación, más es el tiempo que vamos a tardar. El tiempo que tardamos en alcanzar el plató es una determinante en los procesos biológicos porque muchas veces no podemos esperar ese tiempo y tenemos que hallar soluciones y para eso nos va a servir la ecuación que tenemos planteada. Muy bien, ahora veremos una metodología alternativa para obtener parámetros en una infusión continua. En algunas circunstancias lleva excesivo tiempo alcanzar un plató para obtener los parámetros o obtener una curva de buen ajuste. Entonces podemos tener una alternativa si utilizamos la derivada primera de la función. Como hemos visto, la concentración en una infusión continua, teniendo ciertos supuestos, como que el orden del proceso de excreción es 1 y el orden del proceso de infusión es 0, nos condujo a esta ecuación. Si obtenemos la derivada primera, que como recordamos esto es una constante, por lo tanto la derivada primera va a ser la constante por la derivada de la función. Dentro del paréntesis tenemos 1, que es una constante, su derivada es 0, y la derivada de e elevado al algo es e elevado al algo. Pero como acá tenemos una función compuesta, donde el exponente no es x directamente, o sea, no es nuestra variable, sino que está multiplicado por una constante, debemos multiplicar esto por la derivada del exponente, que sería directamente menos KE. Si acá operamos, podemos simplificar KE con KE, y este signo menos se anulará con este signo menos, entonces llegamos a esta expresión. Si a su vez el término exponencial que tiene signo negativo lo pasamos al denominador, nos queda el término exponencial en este sitio, es decir, KI dividido el volumen de distribución por E elevado a la constante de eliminación por el tiempo. Si esta derivada la valorizamos en el tiempo 0, nos quedaría e a la 0, que es 1, y por lo tanto nuestra expresión de la derivada queda simplificada, que la derivada a tiempo 0 es KI dividido el volumen de distribución. Como sabemos, la derivada es el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en un dado punto. Si acá estamos tomando a tiempo 0 y nuestra función es esta línea, la recta tangente sería esta y la pendiente de esta recta nos daría el valor de la derivada. Sin embargo, si calculamos una recta secante, es decir, una recta que vaya de un punto a otro, vemos que esta recta puede estar muy cerca de la recta tangente, especialmente si este punto lo tomamos cada vez más cerca del origen. Por lo tanto, la pendiente de nuestra recta secante se puede calcular como el cateto opuesto, es decir, la variación que hay en la concentración para una dada variación de tiempo. Y así vemos, esta derivada a tiempo 0 puede ser estimada por la pendiente de la recta secante en
tiempos cercanos al origen, y eso nos va a dar el valor de KI sobre el volumen de distribución. Como el valor de KI nosotros lo fijamos a través de una bomba, especialmente si trabajamos con una bomba a pistón o peristáltica o goteo, podremos despejar de acá el volumen de distribución de manera relativamente sencilla. Es claro que la exactitud de nuestro cálculo va a ser mejor cuanto más cercano esté el punto que utilizamos para calcular la variación de concentración y la variación de tiempo, porque a medida que se acerque, la pendiente es más cercana a la derivada. De todas maneras, acá podemos tener problemas experimentales, porque el tiempo sea muy corto para la toma de la medición, o que la variación de concentración sea muy pequeña, dado la sensibilidad de nuestra técnica. Ahora veamos algunas dificultades que se nos pueden llegar a presentar cuando hacemos una infusión continua y que con los recursos que hemos desarrollado podremos traer solución. Como sabemos, el tiempo de vida medio, es decir, el tiempo que debe transcurrir para que se alcance el plató, es inversamente proporcional a la constante de eliminación. Por lo tanto, si la constante de eliminación es pequeña, este tiempo va a ser largo. Entonces, la curva que tenemos hasta llegar al plató puede requerir tiempos que sean extremadamente largos y que sean incompatibles con las tareas que tenemos que realizar o simplemente con el diseño experimental o ciertas partes que nos impidan. Por lo tanto, si quisiéramos alcanzar el plató para calcular los parámetros sería difícil. Quizás también tengamos problemas con el cálculo de las derivadas, porque podamos tener los problemas que dijimos recién, los tiempos no son adecuados o la sensibilidad de nuestra técnica para medir concentraciones. Pero como acabamos de ver que la derivada tiempo cero es el cociente entre KI y el volumen de distribución, lo que podemos ver es que si aumentamos el valor de la constante de infusión, esto va a aumentar la derivada, es decir, va a aumentar la pendiente, como podemos ver acá. Es decir, con una determinada constante de infusión que llamamos K1, tenemos esta curva y tenemos esta derivada. Y esto nos va a llevar un cierto tiempo. Sin embargo, si nosotros infundimos a otra velocidad mayor, la pendiente va a ser mayor y como podemos ver, vamos a llegar al valor del plató en mucho menos tiempo que lo que hubiéramos hecho antes. Pero por supuesto, si seguimos infundiendo con la misma velocidad, esto se va a pasar del plató que queríamos alcanzar y nos va a llevar exactamente el mismo tiempo a alcanzar el valor máximo. Entonces, lo que podemos hacer es proceder de la siguiente manera. Infundimos, como vemos acá, vamos a volver hacia atrás, podemos infundir durante un cierto tiempo que podemos calcular con mucha facilidad a una velocidad KI2 hasta que alcancemos el plató. Una vez que hemos alcanzado el plató en un tiempo determinado, cambiamos nuestra bomba, especialmente si es una bomba de infusión a pistón o peristáltica, cambiamos la velocidad de infusión a otro valor y a partir de acá ya habremos alcanzado el plató que se mantendrá constante. Entonces, de esta manera podemos llegar con mucha facilidad a ese plató. Otra forma de resolver este problema es con una inyección en bolo. Nosotros sabemos que la concentración de una sustancia es la cantidad sobre el volumen. Si conocemos el volumen de distribución de la sustancia, que la podemos haber sacado, como vimos antes, a través de el cociente entre la diferencia de concentración y el tiempo, podemos inyectar a través de una inyección, por ejemplo endovenosa, una dosis. Nosotros podemos, conocida la concentración infinita que queremos alcanzar y conocido el volumen de distribución, podríamos calcular con facilidad cuál es la dosis que queremos infundir. Si esa dosis la infundimos a tiempo cero, esta dosis dividido el volumen de distribución nos va a dar directamente la concentración. Por lo tanto, de manera instantánea nosotros podremos alcanzar esa concentración. Si en ese momento prendemos la bomba con esta constante KI, tendremos una infusión que no requerirá esperar tanto tiempo para alcanzar el plató. Estos recursos son importantes,
especialmente cuando el tiempo es una limitante o esta variación que va ocurriendo gradualmente no es adecuada para poder obtener datos que sean útiles para interpretar nuestros experimentos. Ahora veremos un detalle de cómo calibrar una bomba de infusión osmótica. La bomba de infusión, como cualquier bomba, infunde la solución a un flujo relativamente constante. Las bombas peristálticas, las bombas a pistón y los procesos por goteo a través de un sachet son relativamente fáciles de controlar porque son externos al animal y en general tienen un flujo constante. Sin embargo, las bombas osmóticas, que como vimos, el agua del medio se mete dentro de este compartimiento, lo hincha y produce la retracción de la pared interna expulsando la solución, tiene un comportamiento lineal especialmente en los primeros tiempos, pero luego a medida que se va agotando la capacidad osmótica de captar agua por el compartimiento, esto va agotándose y en un compartimiento determinado alcanzaríamos una determinada concentración. Para calcular cuál es el flujo de estas bombas, que habitualmente el fabricante nos indica, pero que con el pasaje del tiempo puede deteriorarse, un mecanismo para calibrarla es colocar la bomba en un recipiente en el cual conocemos su volumen y podemos ir midiendo la concentración. Por lo tanto, si medimos la concentración en función del tiempo, tendremos la gráfica que tenemos de esta forma. A esta gráfica podemos aproximarle una función o simplemente con los primeros puntos hacer una regresión lineal. Con esta regresión lineal, la pendiente de esa regresión lineal nos va a estar dando la velocidad de infusión, es decir, la constante que llamamos en nuestro modelo KI. Muy bien, veamos una aplicación al cálculo de la velocidad de infusión de una bomba osmótica. En la tabla MM16.1 que vemos acá, tenemos los datos a lo largo del tiempo expresado en horas de la concentración de un recipiente de 100 mililitros en el cual hemos colocado una bomba osmótica con una solución de glucosa. Y acá lo que vemos son los miligramos por litro que tiene esta solución. Vamos a introducir estos datos en nuestro espacio de trabajo. Para eso, como siempre, copiamos la tabla y nos vamos a nuestro espacio de trabajo. La tabla la vamos a llamar tabla MM16.1, como corresponde siguiendo las reglas. El comando que utilizamos siempre es el comando read table y los datos van a ser del portapapeles. Vamos a utilizar los títulos, los encabezamientos de la columna y como punto decimal utilizamos en nuestra tabla la coma, usted usará el que tenga, para indicarle a las planillas que copie las celdas por separado. Recuerde que introducimos la función sep de esta manera y por si hubiera letras, la codificación utilizamos latín 1, que suele funcionar muy bien. Entonces de esta manera lo introducimos. Vemos nuestros datos, tabla 16.1, que tenemos acá y son los datos que podemos comprobar teníamos en este caso, nada más que ahora con punto. Lo que vamos a graficar esta función, tabla MM16.1, tiempo, y tabla MM16.1, peso C. Le vamos a indicar que los rótulos de los ejes estén horizontales, que en el eje horizontal nos coloque horas para que nos muestre un poco mejor y que en el eje vertical nos muestre glucosa en miligramos por litro. Y le podemos dar un formato de punto, por ejemplo, de tipo 19 o 20 y un tamaño un poco más grande para verlo, por ejemplo, en 1,5.
Si todo el código está bien, acá tenemos nuestra gráfica. La vamos a dejar acá. Como podemos ver, la gráfica, como era de esperar, estas bombas sufren agotamiento, como se ha visto, pero si acá vemos aproximadamente hasta las 5 horas, visualmente parece ser una recta, pero ya se nos iría escapando a medida que el tiempo transcurra. Por lo tanto, para calcular la velocidad de esta bomba yo podría decir que es confiable hasta las 5 horas, esto quedará a cargo y a criterio del investigador, pero para mí es 5 horas y entonces voy a ver la velocidad de infusión. Para esto voy a hacer un modelo lineal. Vamos a llamar al objeto Lineal Model, tabla MM161, y para esto aplicamos el modelo lineal. Que lo que vamos a graficar es C en función de t. Y a esto le vamos a colocar menos 1. Cuando nosotros en un modelo lineal a la variable independiente le colocamos seguido de menos 1, ese menos 1 R lo interpreta como que le estamos diciendo que la recta que queremos debe pasar por el origen. En este caso, la ordenada al origen de nuestra recta tiene que ser 0 porque yo estoy trabajando con un recipiente donde coloqué la bomba y la glucosa a tiempo 0 es 0. ¿Con qué datos lo voy a hacer? Lo voy a hacer solo con los datos hasta 5 minutos. Entonces, para esto vamos a utilizar un recurso que nos permite seleccionar solo los 5 minutos y se llama subset. Subset toma una parte de la tabla. Entonces, yo el subset lo voy a sacar de la tabla MM161, pero con la condición de que el tiempo sea menor a 6. Es decir, acá tengo tiempo 6 horas. Yo quiero 6 menores a 6, es decir, de 1 a 5. Entonces, de esta manera, selecciono todos los datos de mi tabla. Con algunos recursos más podría hacer selecciones más sofisticadas, pero en este caso es como que estoy cortando la tabla. No es el único método, pero es un método muy efectivo. Cierro el paréntesis, acá cerré el paréntesis del subset, cerré el paréntesis del lineal model y ahí he realizado el modelo lineal. Ahora vamos a ver los resultados de este modelo lineal que tenemos acá. Entonces, acá nos muestra el modelo lineal. Acá, como siempre, nos muestra primero la fórmula que utilizamos, que fue concentración en función del tiempo, menos 1 para que tenga ordenada el origen 0 y qué datos utilizamos. Acá nos muestra los residuales para ver si tenemos una distribución más o menos buena. Y acá nos muestra los coeficientes. Este valor sería la pendiente de la recta que tendríamos en este caso, 1,23345, y este dato nos está indicando que esa pendiente es diferente significativamente de 0. Por otro lado tenemos el R cuadrado, que prácticamente es 1, lo que nos está indicando de que haber elegido un modelo lineal es bueno para los datos que tenemos, y se confirma eso con el valor de P, que es muchísimo menor a 0,05 o 0,01 que podemos tomar. Este valor que tenemos acá es la pendiente y sería cuántos miligramos por litro cambia por hora. Si nosotros quisiéramos calcular KI, que sería la constante de infusión, estos datos son miligramos por litro por hora. Por lo tanto, si yo tuviera 21, 23, 345, si esto lo divido por 60, me estaría dando los miligramos por litro por minuto. Supongamos que quiero trabajar por minuto. Y, vamos a poner un paréntesis, si a su vez a esto lo divido también por 10, ¿por qué lo estoy dividiendo por 10? Porque estos son concentraciones por litro y yo en realidad lo que estoy infundiendo es en 100 mililitros. Por lo tanto, no me interesan los miligramos por litro, sino los miligramos en 100 mililitros específicamente. Entonces esto me da un valor de KI, que es este valor 0,0255575, y las unidades de esto sería miligramos por minuto directamente, porque yo he calculado la cantidad de miligramos en 100 mililitros que correspondería a la cantidad infundida por la bomba. Y este sería el valor de nuestra constante para colocarlo luego, si lo deseamos, en alguna de las expresiones. Muy bien, veamos un mecanismo de cómo conocer los parámetros farmacocinéticos de esta droga. En general, la infusión continua la podemos utilizar para alcanzar una concentración sanguínea constante o bien para calcular parámetros farmacocinéticos.
Supongamos que tenemos una sustancia que infundimos a través de un mecanismo constante, con una constante KI, que se excreta con una constante KE de orden 1. Esto es de orden 0 y esta droga tiene un cierto volumen de distribución. Entonces, si estamos estudiando la farmacocinética de la droga, puede ser que KE, o sea, la constante de eliminación, y el volumen de distribución sean nuestro interés, mientras que la constante de infusión en ese caso sería un recurso experimental para poder hallar estos parámetros. Recordemos que cuando tenemos un modelo de este tipo, donde el orden de la infusión es 0 y el de la eliminación es 1, podemos plantear esta ecuación diferencial que ya hemos visto y cuya resolución nos conduce a esta ley. Si en un momento determinado nosotros suspendiéramos la infusión, por lo tanto no ingresaría más sustancia, obviamente el único proceso que estaría presente sería la eliminación, y en este caso la ecuación diferencial se simplifica porque la variación de la sustancia C que tenemos acá, pongámosle C, la variación de la concentración en función del tiempo sería menos KE por la concentración que tenemos de la sustancia. De resolver esta ecuación diferencial, nos queda que la concentración sería igual a la concentración que tenemos en el momento inicial por E a la menos K por E, a la menos KE por T. Usted puede resolver esta ecuación diferencial y llegar a esto, ya lo hemos hecho a lo largo del curso. Entonces, acá hemos planteado dos modelos, uno que tiene eliminación e infusión y otro que tiene solo infusión, y tenemos dos constantes. Con dos ecuaciones. Con este juego de ecuaciones podemos diseñar un experimento para calcular los parámetros farmacocinéticos. Y el experimento está detallado en esta tabla. Hemos realizado una infusión a partir de tiempo 0 y hemos ido midiendo la concentración. Pero acá el experimento consta de dos etapas. De 0 a 300 minutos, el modelo que hemos utilizado es este. Hemos hecho infusión y por lo tanto hubo eliminación. Luego a los 300 minutos dejamos de hacer infusión y de 310 minutos en adelante lo único que tenemos es eliminación y vale esta ecuación. Si estos datos los llevamos a una gráfica, lo que vemos acá es que la concentración a tiempo infinito es esto, sería un valor que podríamos establecerlo visualmente de 5,2 micromoles por litro, como podemos ver acá. Ya a los 180, 240 y 300 se ha establecido en un valor, entonces de acá conocemos la concentración a tiempo infinito. De los 310 minutos en adelante, la concentración empieza a decrecer, acá hemos hecho el fin de la infusión, y vale esta ecuación. Como todo esto está deducido en función de que el proceso de eliminación es de orden 1, si nosotros a los puntos que tenemos en esta zona donde solo hay eliminación aplicáramos una regresión lineal en la cual hacemos una regresión entre el logaritmo de la concentración y el tiempo, la pendiente de esa regresión nos daría KE. Y a su vez, si el ajuste es bueno, nos estaría certificando y garantizando que haber elegido un orden 1 para el proceso es el correcto. Por lo tanto, con el valor de concentración a tiempo infinito sacado de la gráfica, la constante de eliminación calculada como la pendiente de la recta del logaritmo en función del tiempo luego de finalizar la infusión, podríamos venir a la ecuación de concentración a tiempo infinito, que es KI sobre KE por BD. Como KI lo manejamos a través de una bomba, supongamos que hemos fijado el valor de KI en 0,017 micromoles por minuto, que equivale a 1 micromol por hora. Entonces, este dato lo hemos sacado de acá, de la tabla. KI es un valor que fijamos nosotros en base a nuestra bomba, y KE lo hemos podido calcular porque hemos suspendido la infusión. Por lo tanto, nos queda como incógnita el volumen de distribución, y de acá podríamos sacar cuál es el volumen de distribución de la droga. Recuerde que conocer el volumen de distribución nos va a estar informando si esa droga se fija o no, si se depura rápidamente y si se metaboliza. Es un primer indicio para nuevos experimentos que nos permitan estudiar la farmacocinética. Bueno, muy bien. Veamos estos cálculos en R. Entonces, nosotros tenemos una tabla que llamamos tabla MM162 que tenemos acá, que son los datos que hemos discutido recientemente, que corresponden a un primer proceso hasta los 300 minutos de infusión continua y excreción
con un proceso de orden 1 y de 310 minutos en adelante un proceso solo de eliminación con orden 1. Entonces copiamos estos datos y los llevamos a R. Los introducimos como tabla MM162 a la que utilizamos el código habitual. Entonces los datos los tenemos en el portapapeles. Hemos copiado los títulos de cada columna. El punto decimal en mi computadora es la coma. Como separador utilizamos la barra invertida y T, que nos indica que estamos trabajando con celdas, y encoding igual latín 1. Cerramos el paréntesis y acá tenemos un error porque escribimos mal clipboard. Entonces yo debo copiar por mi sistema nuevamente los datos para no cometer errores. Y acá lo tengo. Chequemos si nuestra tabla MM162 tiene los datos correctos y sí los tenemos. Entonces, como hemos visto recién, para calcular la constante de eliminación tomamos de 310 minutos en adelante. Para esto vamos a hacer un lineal model, que lo llamamos lineal model tabla MM162. Aplicamos un lineal model, pero es el logaritmo de la concentración en función del tiempo. En este caso no la hacemos pasar por 0 porque no pasa por 0, viene de una concentración alta, y vamos a utilizar un subset de datos que corresponden a la tabla MM162 con la particularidad que queremos de los 310 minutos a 340, entonces vamos a poner t mayor a 300. Entonces con esto tenemos el error que nos dio. El logaritmo, recuerde que va entre paréntesis. Entonces ahí tenemos, hemos hecho el lineal model. Entonces ahora vamos a limpiar la pantalla, le vamos a pedir un summary del lineal model de la tabla MM162. Y acá tenemos todos los datos y el que nos interesa básicamente es este. Este sería 0,1368 negativo porque es decreciendo, sería nuestra constante de eliminación, que la vamos a poner acá para tenerla en limpio. Es decir, nuestra constante de eliminación, entonces, que la llamamos KE, sería 0,1368. Muy bien. Este valor de P nos está indicando de que esa constante discrepa de 0, el R de 0,9792 y un P menor de 0,05 nos está indicando que el modelo lineal elegido es bueno, y esto nos está, en cierta medida, confirmando que el orden del proceso de eliminación es 1. Entonces, como conocemos este dato, también conocemos KI, porque KI lo hemos fijado, y tenía un valor, lo vamos a ver porque lo he olvidado. El valor de KI era 0,017 micromol por minuto, 0,017 micromol por minuto, eso es KE. Y KE, eso era KI, y KE era 0,1368. Debemos recordar que la concentración a tiempo infinito era igual a KI sobre KE por el volumen de distribución. Por lo tanto, nosotros podríamos calcular el volumen de distribución despejando de esa fórmula. Para eso primero vamos a introducir la concentración a tiempo infinito, vamos a llamarla Cinf, que si nos fijamos en la tabla, en nuestra tabla que debemos tener por acá, la concentración a tiempo infinito, que correspondía a 5,2 micromoles por litro. Entonces, 5,2. Entonces, acá tenemos, este dato lo sacamos de la tabla cuando se alcanzó el plató durante el proceso de infusión. La KE la sacamos de la etapa solo de eliminación y KI lo hemos fijado nosotros arbitrariamente. Entonces acá podríamos calcular el volumen de distribución, que el volumen de distribución entonces se va a calcular como KI dividido KE por C infinito, ya despejado. Esta sería nuestra fórmula. Como ya KI tiene KE y C infusión tienen los valores asignados, quiere decir que acá dentro del volumen de distribución tenemos que tener el valor.
y el volumen de distribución nos da 0,0238997 litros, que sería el valor en el cual se estaría distribuyendo nuestra droga de manera teórica de forma uniforme. Recuerde que el volumen de distribución no es un volumen real, sino que es un volumen virtual que hay que aprender a manejar para interpretar los comportamientos de las drogas o sustancias que estemos analizando.